Bueno, 7:50 de la mañana, seguimos en este programa internacional, de alguna manera, sin quererlo salió un programa internacional. No queríamos dejar de ver qué es Qatar. ¿Qué es Qatar? ¿Qué implica Qatar en el concierto de las naciones? ¿Cómo es su economía? ¿Cómo se interrelaciona con el mundo? Porque es un país bastante particular. Es una monarquía, tiene un estilo medio antiguo en su forma de gobierno, digamos, pero hipercapitalista. Hicieron una inversión de 220.000 millones de euros, así que no cualquiera tiene esa plata. Es un país, es una mezcla bastante rara. Bastante rara. Vamos a hablar con el especialista, con el analista de política internacional, Emilio Ordóñez, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Emilio? Buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Buen día para todos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Gracias, gracias. Nuevamente requerimos tus servicios porque queríamos saber cómo analizar a Qatar. ¿Qué es Qatar? ¿Qué es Qatar? Qatar, políticamente hablando, es una monarquía absoluta. Ah, sí. En el marco de las monarquías de las grandes familias del Golfo Pérsico o Golfo Arábigo, Ujú. comparte lazos muy fuertes, no exentos de conflicto en algunos casos históricos, con las casas reales de Arabia Saudita, la casa de los Saud, la casa real de Bahrein, los Al Khalifa. O sea, tiene lazos de familia importantes que en algunos casos se remontan hasta el mediados del siglo XIX. De hecho, la propia familia real catarí llega al poder en la isla en alrededor del año 1850. Vos recién hablabas de la cuantiosa inversión con respecto a la Copa del Mundo, cerca de 200.000 millones de dólares. Bueno, esto tiene que ver con sus riquezas naturales, en particular las petroleras y sobre todo la gasífera. Qatar es el tercer productor, es el tercer poseedor de yacimientos de gas, solo comparable a Rusia y a Irán, y es el primer productor de gas licuado en el mundo. Esto le ha permitido mucho músculo económico y mucha influencia política creciente, sobre todo en la última década. O sea, hablando mal y pronto, está sentado sobre un barril gigante de petróleo. Y de gas, Y de gas, barriles claro. de petróleo y de gas. Sí, Y sí. esto es importante porque le ha permitido varias cuestiones, además de organizar una Copa del Mundo, construir en tiempo récord 8 estadios. Le ha permitido influir en la región, convertirse, es un país muy pequeño, de 3 millones de habitantes, de los cuales el 15% solamente son cataríes, el resto son inmigrantes filipinos, indonesios, yemeníes que trabajan justamente en los yacimientos de petróleo y de gas. Esta es una de las líneas, uno de los vectores en los cuales se corta la sociedad catarí entre cataríes e inmigrantes, con todo lo que esto ha implicado en términos de reclamos por violaciones a los derechos humanos, por maltratos y demás. Pero decía, Acá te detengo, ¿no? Hay un sector, obviamente, de la Argentina, más relacionados a Juntos por el Cambio, si uno quiere, que está haciendo hincapié en esto, el tema de los derechos humanos, de cómo se explota la gente. Bueno, se habla de 7.000 muertos, de personas que habrían muerto, digo, habrían porque uno no sabe, es la información que llega, o dicen los canales, mientras se hacían estos estadios, que hay veces que trabajan los obreros con 50 grados de calor. ¿Cuánto de verdad y cuánto de mentira hay en esto? han habido reclamos al respecto que surgen ahora y no surgieron en su momento cuando Qatar fue designado como sede de la Copa del Mundo. Hay ha habido una operación bastante importante de whitewashing, O o sea, sea, del lavado de cara, estuviste bien, digamos, a la hora de los negocios no se olvidaron de esto. por supuesto, Hacemos el pero negocio. bueno, digamos, podría haber dicho algo un poco más lindo, pero así funciona en Sí, este momento sí, el mundo, pero sí, básicamente funciona de esta manera. Y Qatar, con el músculo económico que ha conseguido y que le ha permitido organizar el Mundial, comprar el país Saint-Germain, invertir mucho en activos futbolísticos, sponsor de la camiseta del Barcelona, es
ha comprado activos importantes en Londres, es dueño del Paris Saint-Germain, también ha permitido una operación de relaciones públicas con respecto a la marca Qatar. Y la marca Qatar tiene, entre estas cuestiones, la organización del Mundial. La organización del Mundial que ha tenido su costo en vidas humanas. Digo, también de un lado está este reclamo de parte de Juntos por el Cambio, del otro lado también están las relaciones que ha tenido el gobierno de Mauricio Macri con Qatar, en particular tratando de que el Fondo Soberano de Inversión justamente emplace algunos intereses aquí en la Argentina, lo ha hecho, Qatar ha invertido en el tema de explotación de petróleo y sobre todo en la compra de territorios aquí para la producción de alimentos. El suelo de Qatar desértico impide cualquier tipo de cultivo, con lo cual también así como en lo económico hay ciertas cuestiones que uno no puede eludir, también las relaciones políticas y algunos reclamos también tienen su otro lado, ¿no? Entonces, hoy estamos hablando de derechos humanos, pero también de la cuestión de derechos humanos, pero también han habido vínculos Claro. de parte de Juntos por el Cambio en los cuales también se ha servido el gobierno nacional en la administración No, de ese entonces. y también deja contrapierna a la progresía o la izquierda. Es muy loco lo que se da, ¿no? Pasa como con Trump. Los alineamientos aquí son, o con la política estadounidense, son dispares. ¿Por qué? Porque la izquierda en este caso valora la cultura y valora a Qatar como un país con una cultura diferente, pero por otra parte no sabe qué decir con el tema de los derechos humanos, cuando acá generalmente la izquierda o la progresía argentina se ha dedicado a eso, ¿no? A defender los derechos humanos, o al menos discursivamente, ¿no? Pero quedan un poco a contrapierna cuando le dice sí, pero la mujer está sojuzgada y la izquierda no sabe qué decir. Hay que decir que hay un debate en curso con respecto a ese tema. Hay un debate Ujú. en curso, algunos artículos que han salido que han planteado algún tono un poco más neutral en torno a ciertas cuestiones de la cultura catarí, y hay un sector que le ha salido de punta con respecto a ese tono tan neutral, hablando no solo refiriendo no solo a lo que nosotros centrábamos hace unos minutos, esto es esta división entre trabajadores y cataríes, que es una especie también de gran división social del trabajo que existe en Qatar, sino también algunos derechos que la mujer no tiene, por ejemplo, ojo, y acá quiero aclarar, si bien Qatar profesa la religión islámica en su vertiente wahhabita, que es la interpretación literal del Corán, y esto es un punto en común con Arabia Saudita, no está regido por la ley de la Sharia. Y punto uno, no está regido por la ley musulmana. Y esto implica que las mujeres sí tienen algunos derechos conculcados, si se quiere. Por ejemplo, no puede salir a estudiar al exterior o casarse sin el permiso de varón, pero también es cierto que el varón requiere una etiqueta de vestimenta que también, o sea, la etiqueta de Claro. vestimenta se le exige a ambos. Pero planteaba esto al respecto de un debate cierto que es cómo uno interpreta una cultura diferente y en qué puntos se apoya para sus argumentos y en qué punto no. Y esto tiene que ver, Antonio, con que la Copa del Mundo también pone en el centro estas cosas. Y sobre todo, pensemos que es el primer mundial que se organiza en un país de Medio Oriente, con lo cual este tipo de cuestiones probablemente iban a salir a la luz. Ciertamente Qatar, su gobierno en particular y sobre la organización de la Copa del Mundo ha salido también a responder a estas cuestiones. Cuando uno de sus principales organizadores plantea que la homosexualidad es un daño mental a Claro. la prensa internacional, lo que está planteando básicamente es que en algunos puntos no transige. Y este tipo de cosas generan estos debates entre un Claro. tono neutral acerca de una cultura y ciertas cuestiones que hay que respetar y otra visión de tinte más, no sé si llamarlo pro-occidental, pero ciertamente teñido de este tono que cuestiona, y en mi opinión, justamente ciertos trazos
que no requieren, que pueden ser parte de la cultura, pero también Ujú. forman parte de una agenda en curso hoy por hoy que está en el centro del debate también en Occidente. 11.571 kilómetros, según Wikipedia. Chiquito, un país chiquito. Muy chiquitito, muy Muy chiquitito. chiquito. Lo recorres rápidamente, los estadios están algunos a 50 kilómetros uno del otro, ¿Es, otros a 10 kilómetros. es solo Doha, Qatar? Porque siempre las imágenes son de Doha, la que aparece, ¿no? Hay otra sede más, hay otra sede más, pero de los 8 estadios o de los 9 estadios que hay, 8 son en Doha y uno está en una localidad cercana. Claro. Con lo cual también este mundial es de batir récords. Por ejemplo, los partidos empiezan en un día y terminan al otro, las sedes están en un solo lugar, la extensión permite eso. Una de las ventajas que tenía justamente Qatar es la facilidad para el transporte y para el traslado, quería decir, tanto de delegaciones como de turistas. Digo, Qatar no tiene una tradición futbolística importante y se ha convertido en una plaza en futbolística local en el marco de la península arábiga, precisamente también por este colchón monetario que ha, que ha sabido construir. Al respecto, me parece importante señalar que esto no ha sido siempre así. Quiero plantear que la gran riqueza de Qatar, que el prospecto de prosperidad anclado en la explotación de recursos energéticos Ujú. no tiene 100 años. No es uno tiende a relacionar, y justamente lo hace a países como Arabia Saudita, con una riqueza que se ha extendido a lo largo del tiempo, a lo largo del último siglo, en cuanto a la explotación y al papel colonial de algunas metrópolis en este punto. Y con esto hablo de Gran Bretaña en particular. En Qatar, recién desde 1939, cuando se descubrió el primer yacimiento de petróleo, y en 1971, cuando se descubren los primeros yacimientos de gas, y aquí comienza un poco la prosperidad catarí, y ni siquiera inmediatamente. En 1939 estaba empezando la Segunda Guerra Mundial, en 1971 recién estaba empezando a cultivarse lo que fue el cierre de la crisis la crisis energética, con el cierre de las canillas, la crisis petrolera de la OPEP en 1973, Sí, con lo sí. cual Qatar no tuvo un lapso de 10 años, 15, desde que descubrió sus recursos naturales hasta poder utilizarlos en sus proyectos políticos. Y con lo cual, y una cosa más, el gobierno, este sesgo aperturista de Qatar, este salir al mundo, un poco para compensar lo que se viene, que es eh, una... Qatar no tiene un plan B con respecto a su entramado energético y a de dónde saca... la transición ecológica para Qatar no existe, es Claro. petróleo, gas y poco más. Entonces, Sí, sí, sí. ¿cómo compensa esta merma posible de beneficios a partir de una futura, en el mediano plazo, una futura caída de sus ingresos por petróleo y gas? Bueno, lo hemos hablado recién. Invierte en marca Qatar, invierte en sectores rentables, inmobiliarios sobre todo, pero también en cuestiones de tierras alrededor del mundo que le permiten obtener los ingresos que Sí, compensen un poco esto. Y esto tiene que ver qué con un interesante. sesgo Sí, sí. aperturista Ujú. que se ha dado desde 2015-2016. Lo último, ¿a las cataríes les gustan los latinos? Vamos para allá. ¿Les gustan los latinos o no? ¿Cómo lo ven a los latinos? ¿Lo ven atractivos? Yo creo que a ver, es una pregunta un poco extraña, pero no, a mí, si uno a juzgar por lo que uno ve en la televisión, el fútbol es un trazo, un punto de encuentro con la cultura latina. Bien, bien. Y en este punto me parece que hay una externalidad positiva. Sí, parece que el fútbol ha permitido, en la figura de Maradona, la figura de Messi, le ha permitido, la Argentina ha podido entrar en particular
y el fútbol como El un fútbol. componente de la identidad latina, si se quiere, ha podido entrar en la cultura catarí Listo. y en la simpatía del catarí. Una sociedad profundamente conservadora, con líneas divisorias claras en términos de varones y mujeres y de migrantes con respecto a cataríes locales, pero que encuentran en esa línea divisoria algunos puntos en común con otras culturas a prima facie distantes, y el fútbol es uno de esos puntos de encuentro, y me parece que aquí hay una fuente de similitudes, por lo menos fuente de simpatía entre cataríes y latinos. Me está gustando, me está gustando. Me voy a hacer jueguito a la plaza principal a ver si conquisto el cuore de alguna catarí. Por favor, Muchas gracias. adelante, adelante. Lo único que te pido, Antonio, es que cuentes después, porque vos decís esto ahora y después Claro. cortás la comunicación y nadie sabe nada de vos. Bueno, avisanos cómo te fue. Muchas gracias, como siempre, Emilio. Un gran abrazo. Un abrazo grande, un placer la comunicación. Hasta cualquier momento, que sigan bien. Adiós, adiós, gracias.